Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y finalmente empiezan a reaccionar los países sobre el tema Siria, que había estado relativamente bajo perfil, pese a que no había nada de bajo perfil en los encontronazos y las víctimas que se están generando allí. De manera que ahora, después de estar más que empantanados en Libia, ahora los países europeos encuentran motivos como para mirar hacia otro lado y ocuparse de lo que ocurre en Siria, que no es poca cosa por lo demás, mientras algo nos dice que no se sabe si van a llevar a la justicia todavía al raíz Mubarak en Egipto y tal vez despegue antes del planeta como viejo piloto de combate que lo es. En Irak, bueno, haciendo lo que les da la gana, no hay manera de que garanticen seguridad, ley y orden, bombazos por todos lados, incluso en la zona petrolera de Kirkuk, tan importante, donde estuvimos unas cuantas veces. Pero lo de Siria ahora se refleja, fíjense ustedes, y se rajan las vestiduras, países que están empantanados con Libia. Ya les dijimos, España la situación está fea, el gobierno suspendió las vacaciones como corresponde, se han reunido Zapatero se ha reunido desde el monarca hasta las principales figuras y con Joan Manuel Barroso. Es un verano demasiado caliente para Europa, nadie lo va a disfrutar con absoluta tranquilidad, pero mucho menos los sirios, y vamos a ver lo que está ocurriendo allí con los acontecimientos en pleno desarrollo. Mientras tanto, les digo que nuestro monitor de satélite nos anuncia prácticamente hasta ahora sobre Libia lo que ya teníamos previsto con ustedes. Las definiciones, pero aquí lo que nos llama la atención es que siempre son cámaras portátiles, ¿no? De manera que no hay información de fuente profesional y siempre, día tras día, nos llegan de esta manera. Esto, como ustedes saben, se ha prestado a la guerra informativa y la cifra de muertos por la violenta represión del gobierno de Bashar al-Assad contra la oposición en ciudades como Hama y otros lugares de Siria aumentaban hoy mientras Occidente parece redoblar el esfuerzo y la presión diplomática sobre Damasco, ¿no? Las imágenes que estamos viendo llegan aparentemente y como de costumbre, y eso es lo que no nos da demasiada confianza, por cámaras que no son manejadas ni por representantes de agencias ni por profesionales, lo cual no le quita valor a la imagen para nada, pero no nos da una fuente absolutamente confiable. Bueno, el número de víctimas sigue aumentando, ¿no? Otros 3 civiles murieron en Hama, incluyendo 2 hermanos que perdieron la vida como miembros de la milicia Shabibha, leal a Assad, disparando contra su auto cargado de alimentos. Y hay daños en varias ciudades del interior, incluso en cárceles, donde algunos dicen que hay cuerpos quemados de prisioneros que fueron sacados del complejo. Los gritos de los que están a favor del gobierno son Dios, Siria y Bashar solamente. Otros testigos informan que blindados atacaron varios residenciales en Hama, escenario de una masacre en 1982, y eso luego de las oraciones de anoche, primer día del Ramadán, el mes del ayuno musulmán. La agencia oficial SANA dijo que cientos de hombres armados, enmascarados y en motocicleta prendieron fuego al principal tribunal de justicia de Hama ayer en la tarde y cometieron actos de vandalismo. Mientras tanto, en Roma, Maurizio Massari, el embajador italiano, vocero de Relaciones Exteriores, dice: después de lo que hemos visto en los últimos días, se incrementa la presión y la violencia sangrienta contra los civiles, y queremos decir de parte del canciller Frattini que nuestra propuesta es llamar a una conferencia extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de manera de alcanzar una decisión común y salir adelante, para empezar, en el ámbito de la Unión Europea, para que no ocurra lo mismo que ha ocurrido con otros temas anteriores. En principio, Italia ha convocado a su embajador en Siria
para protestar por lo que llamó la inaceptable represión de las protestas antigubernamentales y exhortó a otras naciones europeas a hacer lo mismo. Italia es el primer país de la Unión Europea que se pronuncia en este sentido. Y esto ya ha llegado a los ámbitos parlamentarios. Al fine di dare un forte segnale di riprovazione per le inaccettabili repressioni operate dal regime siriano. Grazie. Cualquiera sea el caso, Italia convoca a su embajador, como dijimos, regresaba a Roma el lunes, y en el ámbito de las Naciones Unidas no hay acuerdo aún sobre Siria. Ban Ki-moon dice que Bashar al-Assad ha perdido toda la humanidad, textualmente, y dijo que es totalmente inaceptable. Y bueno, pero en el ámbito de las Naciones Unidas todavía se manejan en iniciativas un poco tímidas y ahora es que están pensando en convocar al Consejo de Seguridad. Hay otras prioridades, lo hicieron mucho más rápido con Libia, ¿no? Imagínense ustedes por qué. Bashar al-Assad fue contundente y dice que en repetidas oportunidades le ha pedido a Bashar al-Assad que busque una solución pacífica a la crisis política en la que se encuentra sumido el país desde hace meses. Pero Ban Ki-moon sigue declarando, no improvisando, sino que tiene una posición hecha. Pero dice que el líder sirio parece sordo a las críticas internacionales para frustración, aparentemente, del jefe de las Naciones Unidas. I remain convinced that only an inclusive dialogue and genuine reform can address the legitimate aspirations of the Syrian people and restore peace and Desafortunadamente, después de las discusiones de ayer y durante muchas horas, hemos comenzado hoy a darnos cuenta que finalmente podríamos tener un acuerdo con los miembros del Consejo de Seguridad para lograr de esta manera salir adelante. El embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, dice: nuestra visión es compartida por gran número de miembros del Consejo de Seguridad y requiere que esto sea una iniciativa balanceada. No se ha logrado en el curso de discusiones y no hay un texto común, de manera que sea constructivo y positivo el rol que podamos jugar como Consejo de Seguridad, tratando de prevenir la agravación de la crisis en Siria. Yesterday's discussion, and after many hours of discussion, starting in the morning today and ending at almost 8 p.m., no final agreement was possible today. Hay demasiadas diferencias aquí, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, las economías emergentes del BRICS, tienen una posición más flexible, proponen condenar la violencia, pero que todas las partes, y no solamente las autoridades sirias, deben ser responsables de lo que está ocurriendo. Se desmarcó aquí el veterano embajador ruso y en un documento emitido por la delegación brasileña hoy, además de pedir el fin inmediato de todo tipo de violencia, se hace referencia a acciones ya tomadas por el gobierno sirio para un comienzo de diálogo y de reformas, acciones que deberán ser concretas y ampliadas. Pero en cuanto a los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, suspendieron su tercera reunión de la semana sobre Damasco sin llegar a un acuerdo, pero Brasil y Gran Bretaña intentan aún conciliar posiciones. La delegación de Londres en particular fue la encargada de unir los elementos propuestos por los occidentales con las ideas del Frente No Alineado, en un intento de obtener 14 votos sobre 15. El Líbano hizo saber que no va a votar ningún texto. Mientras tanto, podrían condenar a Siria con el aval ruso si lo que vimos que era un desmarque aquí se cambia, ¿no? Por parte de Vitaly Churkin. Aquí estamos en Bagdad. El almirante Mike Mullen, jefe de la Junta de Comandantes en Jefe de los Estados Unidos, dice: con respecto a Siria, la violencia necesita ser parada y lo más pronto posible. La gente de Siria ciertamente está buscando una forma diferente de gobierno y de gobernanza. Muchos países en el mundo han llamado al presidente Assad y a su equipo de liderazgo para hacer cambios y deberíamos tener la esperanza de que la violencia pueda pararse de inmediato si hay cambios que al parecer podrían haber sido iniciados ya. Esta no es una indicación de que los estadounidenses de ninguna manera pretendan envolverse directamente o involucrarse respecto a la situación política y diplomática. Simplemente hacemos la presión
para que haya efectos de cambio en cuántos países podamos colaborar para mejorar las condiciones. Es decir, Estados Unidos descarta radicalmente una intervención militar en el ámbito de Siria. Mientras tanto, en Turquía, el canciller Ahmet Davutoglu dijo: estamos profundamente impresionados por las operaciones en Hama y en otras ciudades de Siria. El método y la forma de estas operaciones son muy equivocadas y los condenamos completamente. Y además, comenzando el Ramadán, estábamos esperando una implementación de las prometidas reformas y esto no es aceptable. Condenamos los ataques. Queremos que se terminen las operaciones militares y que en este mes sagrado de Ramadán haya paz y futuro para los ciudadanos sirios. Ve Ramazan sonrasında da tabii artık Suriye'ye barışın egemen olması hepimizin dileğidir. Nedir bölgeyle? Acá es bueno recordar, bueno, ya estamos en el ámbito de Bruselas, ¿no? La sede general de la OTAN. Es bueno recordar que aunque Turquía, que es un ángulo muy sensible para la OTAN, es teóricamente un país sin religión oficial, 95% de la población es musulmana. Bueno, para variar, ruedas de prensa sobre la situación en Libia, el estancamiento de la OTAN no sale del bla, 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 y el seguir con el predominio del dominio del aire, pero jamás asumiendo el riesgo de poner un hombre en tierra, ¿no? Esta vez el vocero es el coronel Roland Louvois. Dice: luego de los ataques, amenazas de ataques e incidentes de violencia contra civiles, la OTAN actuará para protegerlos. No es una cuestión de etnias, ni de religiones, ni de cultura, sino un compromiso derivado de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para proteger víctimas inocentes. Esto incluye que el régimen de Gaddafi debería parar y actuar de acuerdo a la resolución adoptada, y especialmente ahora en el Ramadán. Para ser efectivos, el cese del fuego que se ha planteado requeriría una completa cesación de la violencia por parte de las fuerzas de Gaddafi. Es decir, la OTAN dice que detendrá operaciones si Gaddafi cesa los ataques. Así lo aseguró este coronel, que obviamente está en el Comando Sur, y la conferencia es vía satélite porque la sede central sería donde está esta dama, ¿no? La OTAN, dijo el coronel, tiene un profundo respeto por el Islam y comparte el respeto por la vida humana, pero no pararemos los operativos si no lo hacen primero ellos. Carmen Romero, vocero para hablar con los periodistas de parte de la OTAN, dijo: es posible que haya una extensión del mandato y les daremos la información si vamos a seguir con la campaña de la OTAN. Continuará tanto como sea necesaria. Las razones del despliegue, ustedes saben, se debe a lo que está ocurriendo ahora en el terreno, de manera que si hay signos de escalada en la violencia, haremos frente a ella. De lo contrario, podemos desescalar por razones puramente tácticas si es que hay garantías y seguridad. Bueno, lo que nos llega, como de costumbre, son demostraciones de lo que hace la Armata Brancaleone. Ya uno ya no sabe cómo calificarla, ¿no? Esta se supone que es la guerra que ellos hacen. Estas imágenes provienen de Tzilitán, en Libia, fuera de una zona en la que están confinadas las fuerzas de Gaddafi, y nunca sabemos a qué disparan, solo sabemos que sí disparan, y lo que quedan de algunos combates donde pasó la OTAN y destruyó algunos blindados ligeros.